Electricistas Radio. Sean bienvenidos todos los comités de la zona centro del país, a nombre de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y en el auditorio Ernesto Velasco del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sean todos ustedes bienvenidos, muy buenas tardes. Lo importante de este evento, del 6º aniversario, es poder hacer una conmemoración de esta lucha social que hemos tenido en contra del gobierno federal. Y lo importante para nosotros es que de este 6º aniversario salgamos fortalecidos, creando conciencia con información para poder seguir defendiendo nuestro derecho y nuestro servicio. Como ustedes saben, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica hemos tenido la oportunidad de poder tocar varias puertas de las distintas instancias federales, locales y estatales, y siguen ajenos al problema de la Asamblea Nacional de Usuarios. Hoy con esto tenemos que demostrar en este 6º aniversario que se llevó a cabo el 11 de octubre y que hoy, 29 de octubre, lo estamos celebrando con el orgullo de pertenecer a la Asamblea Nacional de Usuarios. Si uno buscara recordar la historia de construcción de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, desde luego que la tiene que buscar en este auditorio. Aquí, en este lugar, un 11 de octubre del año 2010, se convocó a su creación. Participaron muchas organizaciones, muchos sindicatos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, prácticamente la mayor parte de estos sindicatos se fue retirando, seguramente porque no es la función principal del sindicato plantear el asunto de las condiciones en general, de cómo los usuarios veníamos siendo agredidos en términos de altas tarifas. Y poco a poco, quienes asumimos esta actividad, desde luego fuimos construyendo en el territorio esta organización que en pocos años, hoy celebramos o conmemoramos su 6º aniversario, desde luego siempre en un contexto difícil, no solo por la política general que los gobiernos han venido implementando. Hoy la consigna es todo lo que es un bien público, un patrimonio público, un servicio público, como surge de la necesidad de la población, en manos privadas se convierte en un verdadero negocio. Y hoy el propósito de estos gobernantes ha sido plantear una serie de políticas que permitan que este conjunto de servicios públicos, que nuestro patrimonio, genere una política de despojo hacia la población y prácticamente transformarlo de un derecho a una mercancía. Ese es el sentido central. Así entregan prácticamente todo. En los últimos años hemos visto cómo hay una fuerte ofensiva en términos de modificar de manera sustantiva la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Así, aun cuando no toquen el artículo 123 constitucional, modifican de manera sustantiva la Ley Federal del Trabajo y colocan prácticamente en la indefensión en general a los trabajadores, quienes han vivido con una carga, además del propio trabajo, las condiciones miserables del mismo, bajos salarios, tienen que soportar un conjunto de líderes penales que les denominamos charros,
que se dedican a vender el contrato con los patrones y a dejar a los trabajadores en condiciones muy difíciles de trabajo. Y esto simplemente lo legitiman con un conjunto de reformas a la Ley Federal del Trabajo. Asistimos después a una reforma en materia hacendaria que buscaba que todos, incluso aquellos que no tuvieran empleo, encontraran la forma en que pudieran pagar empleos. Y encontramos campañas en la televisión, como es el caso de que tú que eres vendedor ambulante, regulariza tu situación porque vas a tener posibilidades de estar al seguro. Es más, hasta te prometían casa. En tal propósito, porque la población económica en este país, que es de más de 60 millones, más de 30 de estos están en el sector informal de la economía, y que lo que buscaba el Estado con esta reforma es captar recursos de todos esos ambulantes, incluso hasta el que vende chiques. Esa es su política. Después asistimos a lo que denominamos la reforma educativa, que finalmente es una reforma, dicen los trabajadores del magisterio, es una reforma administrativa laboral que no busca bajo ninguna circunstancia elevar la calidad de la educación, sino centralmente busca modificar las condiciones laborales de quienes trabajan en este sector y desde luego impone una política a través de Mexicanos Primero de ir privatizando la escuela pública. Finalmente llegamos a lo que es la joya de la corona, la reforma energética, y allí volvemos a descubrir los engaños de estos gobiernos. De ahí volvemos a tener claro a quiénes sirven. De ahí que todos azules, tricolores, el que me digan, llegó a plantear que con esa reforma iban a mejorar las condiciones en electricidad, en gas, en gasolina, en diésel, etc. Y hasta la fecha los resultados que encontramos son completamente adversos. La reforma no les ha pegado, o ese conjunto de reformas. Ha habido una resistencia importante de la Coordinadora Nacional del Comercio Popular, lo ha habido con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, lo han hecho prácticamente en el sector energético, en principio el Sindicato Mexicano de Electricistas y con ello la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Y finalmente hoy podemos encontrar notas en donde en Tabasco y en otros puntos están despidiendo por miles a trabajadores petroleros y tienden a organizarse para presentar una resistencia. Eso es lo que el contexto en general, y en ese contexto hemos ido construyendo esta organización y tenemos muy claro lo que estamos enfrentando y lo que vamos a enfrentar. Por eso cada acto que realizamos, cada acto que conmemoramos como en esta ocasión, tiene que ser un acto que nos permita refrendar nuestras demandas y refrendar nuestros deseos de pelear hasta conseguir la victoria. Desde la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores les manda un caluroso y fraterno saludo combativo a este 6º aniversario de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Uno de los elementos que podríamos compaginar desde el nacimiento de esta noble asamblea, que gira en torno a una problemática muy concreta que se desprende de la extinción de luz y fuerza del centro, pero que se hermana con otras luchas en algunos estados de la República donde ya años atrás se habían rebelado en contra de las altas tarifas que imponía la Comisión Federal de Electricidad. Podríamos, digamos, compaginar este esfuerzo con el que viene realizando nuestra Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, puesto que nace casi paralelamente en octubre del 2010 para
presentarle a la población una forma y un método para poder combatir y resistir ante los embates del modelo neoliberal que está implementando el gobierno federal, tanto el de Felipe Calderón como el de Enrique Peña Nieto. El sindicato, a través de una cuestión muy interesante, decidió juntarse con sus aliados naturales, que son los usuarios. Los medios hicieron que de alguna forma nos peleáramos, pero hoy caminamos juntos hacia una sola meta, y es el ajuste de cuentas y el ajuste del sistema eléctrico que no daña a los usuarios. Eso es en primera instancia. No podemos tener la disyuntiva que teníamos desde que empezó este conflicto de comer o pagar la luz. Les vamos a ganar, y eso es un hecho, porque ustedes se han organizado de manera adecuada y llevan 6 años de digna lucha. En ese sentido, dentro de esta resolución que aunque hemos ya pasado 7 años luchando contra el sistema, luchando por lo que nos arrebataron de una manera infame, porque así fue, hoy tenemos una concreción de esto y se resuelve a través de tener un contrato con una empresa que se llama Fénix, y algunos de mis compañeros ya están trabajando, y eso es algo pues muy sentido para nosotros. Pero también se forma una cooperativa con trabajadores autogestionados, no empresistas ni empresarios, gente con una conciencia de clase que también está luchando por no pagar luz. Y en ese sentido, en esta cooperativa, pues tengo la fortuna de decirles que está ya compuesta, estructurada por un comité que se ha nombrado en la Asamblea, una estructura, y nosotros estamos participando en ella con una cuestión que la Asamblea designó o me designaron en la presidencia, pero realmente nosotros consideramos que solamente son nombramientos. El liderazgo se gana con trabajo y con resultados, y la cooperativa trabajará conjuntamente con los usuarios de la energía eléctrica, porque ustedes se han solidarizado con el Sindicato Mexicano de Electricistas, y esperemos que también trabajemos juntos con la cooperativa. Buenas tardes a todos, integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Primero que nada, a nombre de nuestro compañero secretario general, Martín Esparza Flores, un saludo fraternal, solidario, y una felicitación por estos 6 años de digna lucha. 6 años que no han sido nada fácil. ¿Cuántos compañeros usuarios han pisado los separos por defender el servicio público? ¿Cuántos compañeros han sido extorsionados por patrulleros para no meternos a la cárcel por restablecer el servicio que ilegalmente les quiere cortar Comisión Federal de Electricidad al no respetar una queja que hoy es legal y que hoy se tiene que respetar? Creo que el trabajo que han hecho ustedes en estos 6 años verdaderamente es de felicitarlos. Hoy tengo entendido que tienen más de 150 comités armados por toda la zona metropolitana que atendía anteriormente Luz y Fuerza del Centro, y eso verdaderamente no es fácil. Al inicio de su intervención, nuestro compañero Juan Carlos Escalante les explicaba la historia de este auditorio, que aquí fue donde hicimos nuestras asambleas, aquí fue donde decidimos, aquel 11 de octubre de 2009, decirle al gobierno que no, que íbamos a luchar, y que íbamos a luchar y luchar y luchar hasta ganar nuestras demandas. Hoy para nosotros es verdaderamente un orgullo
abrir las instalaciones tanto de nuestro auditorio Breña Alvírez como aquí en este auditorio Ernesto Velasco, para que siempre que la NUE lo solicite esté abierto, para que la NUE no tenga que ir a pedirle nada al gobierno, porque aquí tiene en este sindicato a su mejor aliado, que es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy vamos de la mano. Nosotros el 11 de octubre cumplimos 7 años, ustedes hoy cumplen 6 años. Lo que obliga a los usuarios a defenderse fue el cómo poder defenderse de los abusos de Comisión Federal, cómo defender el servicio de energía, cómo defender nuestro contrato con una empresa pública, y eso hermanó a trabajadores que habían sido víctimas de un abuso de autoridad, despedidos de su trabajo, y ustedes con la necesidad de defender el servicio. Esa parte es la que nos engranó, esa parte es la que a ustedes les permitió estar en el propio movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, y el Sindicato Mexicano de Electricistas estar involucrado en el movimiento de la NUE. Ustedes, y tengo que reconocer, han estado enterados de los pasos que ha dado el sindicato. Ustedes han sido testigos de cómo nos traicionó la Suprema Corte de Justicia, de cómo sin tener nada en la mano avanzamos en una negociación política con el gobierno federal de la mano de todos ustedes. Ustedes fueron con nosotros cuando no nos querían entregar los centros de trabajo, fueron ustedes con nosotros a cuidarlos, vigilarlos, que no entrara nadie de Comisión Federal de Electricidad, y hoy ustedes son parte de este triunfo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Juntos, la NUE, el SME, vamos a salir adelante. Hoy verdaderamente no tengo más que felicitarlos, desearles más años de éxito y muchas felicidades por estos 6 años de lucha. ¡Que viva la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica! Mantente alerta a nuestra transmisión.